Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Me da mucho gusto, pues, sobre todo porque vamos a compartir la palabra de Dios. He orado mucho, le he pedido al Señor que me bendiga a través de la palabra. Primero a mí, porque si es así, entonces yo podría compartirles a ustedes algo que sé y que me consta que es bendición. Y a mí me consta que esta palabra va a traer bendición a sus vidas porque creo que la ha traído a la mía. Al hacer mi estudio bíblico, meditaba sobre estas cosas y consideraba qué importante es esta palabra para mis hermanos. Así que quiero compartirles a ustedes también esta palabra. Espero que sea de bendición, así como lo ha sido para la mía. Esta palabra se llama el tema cuando Dios permite. Y el tema está basado sobre todo en la lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 14, versos 13 al 21, los cuales me voy a permitir leerle. Dice así: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y salido Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Amén. Esta lectura me parece que es muy importante y es una lectura que creo que va a bendecir nuestras vidas. Yo lo siento así en mi corazón porque siento que me ha bendecido a mí. He encontrado cosas maravillosas. Y bueno, lo primero es que yo quisiera hacerles 2 preguntas. Una pregunta está allí. Es un interrogante que se han hecho durante miles de años los hombres antiguos, los hombres en el pasado. Se hacen los hombres modernos esta pregunta y se la harán durante mucho tiempo otros hombres más que vendrán. Y esta pregunta es, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios ante el mal que nos aqueja? Esa es una pregunta, una interrogante que vamos a tratar de encontrar una respuesta ahí. Y otra pregunta es acerca de qué es o dónde se encuentra, dónde encuentra el hombre sustento para su vida. ¿Sí? Es encontrar lo que se conoce en el hebreo como la vida plena, o como los griegos lo conocen como la vida feliz, la vida completa, la vida, ¿cómo le llamaríamos así? Aunque nosotros decimos vida eterna, pero en realidad es vida plena, completa. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar a este tema, acerca de esto. Dios permite. Y vean ustedes cómo a través de la lectura de este pasaje vamos a encontrar algo, cómo es que Dios permite el mal entre nosotros. ¿Dónde está Dios cuando esto sucede? ¿Lo permite Él o Él lo envía? No lo sabemos. Bueno, sí lo sabemos. Vamos a tratar de encontrar algo aquí que la Biblia nos dé para que podamos entenderlo mejor y más claro, ¿sí? Vamos a empezar por esta lectura. Dice que Jesús estaba allí y Jesús, el contexto en el que se encuentra es un contexto en el cual, si nosotros leemos un poquito antes, vamos a encontrar que Juan el Bautista es muerto, ¿sí? Este hombre que se le consideró el último profeta, un hombre muy, muy importante según Jesús. Dice que él, que Juan, no había habido otro hombre como Juan en la tierra, sino hasta que estaba él. Juan el Bautista lo consideró, Jesús consideró a Juan el Bautista como un hombre muy, muy importante. Luego entonces, cuando sucede esto, la pregunta sería, ¿qué pasa con Jesús? Dios está permitiendo que este mal aqueje. Dios se queda impávido ante las circunstancias difíciles, por ejemplo las de Juan. Dios se queda así. ¿Y qué va a hacer ahora Dios ante esta circunstancia? Bueno, Dios siempre va a responder. Siempre va a responder. Y Dios siempre está al tanto de sus hijos. Dios está para defenderlos. Dios está para cuidarlos, para proveer, para estar por ellos. Eso lo va a hacer Dios. Siempre lo va a hacer Dios. Ahora, el problema es que nosotros a veces quisiéramos que Dios respondiera de una manera. Y Dios no responde siempre a la manera que nosotros nos querramos. Nosotros estamos esperando una justicia retributiva. Págales conforme a lo que hicieron, ¿no?
Y Dios no, Dios está hablando, cuando habla de justicia, habla de santidad. Y Dios está atado a su santidad porque Él es santidad. Entonces Él tiene de alguna manera una forma en la cual va a responder ante esas cosas. ¿Cuál es esa forma? ¿Cuál es esa forma? Veámoslo. Mateo capítulo 14, verso 13 dice que oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. ¿Sí? En una barca, en un lugar desierto. Ahí está Jesús. Él se está apartando en lugar de, fíjense, él en lugar de correr hacia donde estaba Juan y hacer algo, ¿qué es lo que hace? Se va a un desierto, se va a un lugar apartado y se queda solo. ¿Sí? Vamos a empezar a ver la obra de Dios, cómo reacciona Dios. Dios reaccionando ante las circunstancias negativas que están pasando, en este caso, la muerte de Juan. Pero puede ser otra de las que nosotros estamos viendo, pero en este momento es esa. Bien, ahora, ante eso, ¿qué es lo que hace? Él se va. Y está en un lugar apartado. A un lugar desierto. ¿Sí? En un lugar desierto. Déjeme decirle, hermanos, que la reacción de Dios ante el mal, ¿sí? Él va a actuar primero a través de Jesús y después a través de sus discípulos. Eso es lo que vamos a ver en la lectura, ¿sí? Pero para que nosotros podamos entenderlo, lo primero que hace Jesús es irse al desierto. Y pareciera ser que el desierto es un lugar inhabitado, solo, pero fíjense bien lo que pasa en el desierto. Si usted recuerda la antigua escritura, dice que en el desierto el pueblo de Dios recibió la alianza. Hizo un pacto Dios con ellos. Desde Abraham, ¿se acuerdan? Y haré mi pacto entre tú y yo, y tú te voy a bendecir. Lo mandó al desierto. El pueblo de Israel estuvo en el desierto y ahí Dios le dijo que iba a hacer una alianza con él. Ustedes serán mi pueblo. Ustedes serán mi pueblo. Entonces fíjense, primero hace una alianza. En el desierto les entrega el decálogo, la palabra de vida, lo que ellos iban a tener como ese estandarte glorioso de vida. Eso es lo que les entrega. Y además los hace su pueblo. Mi pueblo escogido, la niña de mis ojos. Entonces el desierto pareciera que no es tan malo, ¿verdad? ¿Nos convendrá ir al desierto entonces? ¿Nos conviene ir al desierto? Ante las circunstancias adversas, ¿cómo reaccionamos nosotros? Dice la escritura que Jesús lo que hizo, sabiendo que Juan ya había estado encarcelado y después decapitado por vamos a decirlo, el malo de ese momento, ¿sí? Vamos a decirlo, el perverso de ese momento. Bueno, pues entonces Jesús lo que debería hacer es correr y a ver, pero no, ¿qué hace? Se va a un desierto. ¿A qué? A tener una relación y un encuentro con Dios. ¿Qué hacemos nosotros ante las circunstancias adversas? ¿Qué hacemos ante las injusticias que se cometen? Nosotros quisiéramos, como las películas lo pintan, ¿no? Esos héroes anónimos que salen y se defienden. Nosotros hemos visto una serie de videos, por ejemplo, ahora en estos últimos días, videos donde la gente ya está con el hartazgo de la situación como se está viviendo. Ellos deciden hacer por cuenta propia venganza y toman la justicia en sus manos. Esa es la justicia retributiva. Págales conforme a lo que nos han hecho. Y por eso se los golpean y los matan y hacen muchas cosas con ellos, malas. ¿Sí? Esa es la justicia retributiva. Dios no. Dios lo que hace, en este caso Jesús no. Jesús lo que hace es retirarse al desierto y ahí tiene un encuentro con Dios. En el desierto hemos tenido encuentros con Dios y en el desierto nos referimos no al desierto físico, no en el templo, sino en el recogimiento con Dios, en nuestra relación íntima con el Señor. ¿Cómo estamos nosotros ante eso? ¿Cómo estamos nosotros en esa relación? Tal vez por eso, y eso se los digo porque yo encontré bendición en esta palabra, tal vez muchas de las cosas que yo estoy pasando en mi vida las he estado pasando porque no he ido últimamente al desierto, a tener mi alianza, mi palabra, a tener el hecho de encontrarme con Él como yo soy pueblo de Dios. Esa es una de las cosas que tenemos que encontrar, primero y antes que nada. Él está allí y dice que después de que salió, entonces vamos a empezar a ver el actual. Primero vemos que él se va a un desierto, se sube a una barca, ¿sí? Y se va a un lugar desierto. Esta barca, todos lo hemos explicado ya muchas veces, la barca viene siendo como la comunidad de fe, representa a la comunidad de fe. Por lo tanto, esta barca en el versículo 22 dice que está esa barca y está en la ribera y el que está prácticamente al mando, también lo dice el versículo 12, o lo podemos inferir por todos los demás textos, podemos entender y inferir que el que está en esa barca liderándola es Pedro, la comunidad, y Pedro es el líder. Vamos a pescar, les decía él, y todos oían la voz de Pedro y todos lo seguían.
Pedro es el personaje relevante en esa situación. Entonces, pues entendemos por todos estos pasajes que esa barca está liderada por Pedro. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Jesús decide subirse a la barca y entonces hace presencia en la comunidad de fe. La comunidad de fe que no necesariamente es el templo, sino es todos nosotros reunidos. Hoy nosotros somos un templo de Dios y no estamos en el templo, estamos en comunión, en el Espíritu. Y hoy no somos una pequeña localidad, somos una gran iglesia que se reúne cada sábado a adorar al Señor. Cada sábado, esa gran comunidad, allí es donde debe de estar Jesús. Si Jesús no está en la barca, hermanos, no sé qué tenemos, pero no tenemos comunidad. Actúa Dios en su iglesia, va a actuar Dios en su iglesia, y en este caso a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, actúa en la iglesia. Cristo es el centro de la barca, es el centro de la iglesia, ahí va a actuar. Y entonces Él, después de eso, dice la Escritura que después de estar en esa barca, en el centro de la iglesia, con la iglesia, Él decide irse a orar, tener un encuentro con Dios, porque va a tener que suplir las necesidades de esta iglesia. Dice que desciende y ve una gran multitud. El último versículo, el 21, dice que eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínense la muchedumbre que estaba ahí. No sé, 12, 13, 14,000 personas en un culto, un multitudinario. Nosotros en Monterrey, para el próximo año queremos juntar 10,000 y nosotros se nos hace muchísimo. Imagínense 12, 13, 14,000 personas, esa muchedumbre que está ahí. Y dice la Escritura que Jesús tiene compasión de ellos y sanó a los que estaban ahí enfermos. Imagínense un megaculto ahí y Jesús tocando y sanando a los enfermos. Esto es maravilloso. Yo me imaginaba, cuando estaba estudiando, me imaginaba el megaculto. No como los que hace Cash Luna, ni como los que hacen otros. No. Donde Jesús está presente y donde Jesús con su gran poder, con el Espíritu Santo, va tocando a las personas y se van sanando. No en un culto carismático. No, sino en una presencia real de la presencia de Dios allí. Allí está Dios. Está Jesús actuando ahí y está sanando. ¿Sí? Pero ahí vemos nosotros como este momento donde Dios se compadece de ellos. Y entonces después de eso vamos a ver lo que sucede con esto. Miren, cuando anochecía, la noche siempre es símbolo de muerte, de mal, pero también son símbolos de cambios. Cuando anochecía está representando un tiempo de crisis. En este momento ellos van a tener un tiempo de crisis, va a anochecer. Parece que las circunstancias no les pintan bien. Ya habían matado a Juan y ahora están viendo la gran multitud y dice, son muchos, mándalos, dice, a su casa. Viene un momento de crisis en el cual tiene que haber un cambio, tiene que haber una circunstancia que allí marque. Nosotros vivimos tiempos de crisis. El mundo entero ha vivido tiempos de crisis en diferentes tiempos y nosotros hoy tenemos nuestra crisis propia. Nosotros hoy tenemos, ¿cuál es nuestra crisis? Esta pandemia. Y mucha gente está sufriendo y está padeciendo. Incluso muchos hermanos nuestros tienen miedo de esta pandemia. Y yo no estoy diciendo que yo no tenga miedo. Claro que tengo miedo. Claro. Pero también quiero decirles una cosa. Esta palabra a mí me enseñó que entonces, ¿en quién estamos sentados? Sino en la roca firme. ¿Soy prudente? Sí. ¿Me cuido? Sí. ¿Uso mi cubrebocas? Sí. ¿Me pongo gel en las manos? Sí. ¿Trato de no estar con mucha gente? Sí. Mi trabajo no me permite a veces estar sin gente, pero trato de cuidarme en mi relación con los demás, a la distancia. Cuando predico la palabra en algún lugar, estamos a la distancia, estamos cuidándonos. Ahora, somos prudentes. Eso no quiere decir que vamos a dejar la imprudencia, pero sí debemos saber una cosa. El Señor está obrando. Y entonces nosotros vemos que esa noche, cuando hay crisis como este tiempo de pandemia, allí es la oportunidad para que Dios pueda intervenir. Fíjense bien lo que sucede. Cuando anochecía, se acercaron a esos discípulos diciendo, mira, el lugar es desierto y la hora ya pasada, estamos en crisis, está pasando esto. Yo creo, dicen los discípulos, nosotros creemos, ¿sí?, que deberías despedir a la multitud para que vaya por las aldeas y pues que compren de comer. Ellos encuentran una solución. Pareciera ser que la iglesia no está viendo lo que la iglesia debe ser. Pareciera ser que la comunidad de fe no está entendiendo. Miren, las crisis vividas en todas las edades las hay. Y mucha gente tiene necesidad. Hay mucha necesidad de la gente. Esta tenía hambre. Pero hoy nuestra crisis nos dice,
Si no hacemos algo nosotros, alguien lo va a hacer. ¿Sí? Escuchaba una vez a un pastor decir, si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿dónde? Entonces, este tiempo, hermanos, es en el cual nosotros estamos diciendo, bueno, pues mejor no hacemos nada, que cada quien se cuide como pueda. No, hermanos, somos la iglesia. Somos los que estamos al frente estamos dando la cara. Somos la iglesia de Dios. Y aquí es donde nosotros estamos en un tiempo de crisis en el cual depende la respuesta que hagamos. Jesús, ante las circunstancias que estaba viviendo por la crisis, por la muerte de Juan el Bautista, ¿qué fue a hacer? Se fue a buscar la presencia de Dios. Y entonces empezó a actuar. ¿Cómo? Sanando a las gentes. ¿Sí? La iglesia ahora tiene esa crisis y presenta esta crisis y dice, mejor mándalos. O sea, no quisieron actuar. Y a veces como iglesia tal vez seamos igual, seamos también así, y no querramos actuar. La pregunta entonces tendría que verse o darse en el asunto de qué hacemos como iglesia. ¿Qué hacemos como iglesia? Fíjense bien lo que dice la Escritura. Dice, despide a la multitud para que se vayan. Y Jesús les dice, no tienen necesidad de irse. ¿Sí? Dale vosotros de comer. La gente hoy está viviendo crisis. Y hermanos, créanmelo, mucha gente está pensando en su futuro porque su futuro es incierto. No sabe qué va a pasar porque no sabe qué hay después de la muerte. Y ellos están esperando alguien que les dé una palabra de aliento, una palabra que los haga sentirse bien para que sepan lo que viene más adelante. Y esa palabra la tenemos nosotros, pero no se la hemos dado. ¿Qué hacemos? No, que cada quien se las quede como pueda. No, hermanos, somos la iglesia. Nosotros tenemos la obligación de decirles a ellos. Por eso Jesús les dice, denle de comer ustedes. Y fíjense la iglesia lo que le dice, mira, Señor, solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para toda esta gente? Pareciera ser que la iglesia es insuficiente. La iglesia es insuficiente para subsanar esas necesidades. Y les pregunto, ¿la iglesia podrá subsanar estas necesidades? Solo tenemos eso. Y Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Y fíjese bien, nosotros tenemos el pan y tenemos los peces. Le voy a decir que hay 3 cosas acerca del pan y de los peces. Bueno, podemos decir que el pan simboliza lo que es la palabra, la ley, ¿sí? Lo que es todo, porque son 5. Acuérdense, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Podría decir que son 5 panes. Es la ley, es el pan, lo que Dios está dispuesto a darnos a través del pan. Y los peces, pues podríamos decir que son lo que es el evangelio, la palabra de Cristo. Porque déjenme decirles, terminando esta parte, ahorita voy a decirles por qué digo que es Cristo. Voy a decir, porque el segundo dice que los 5 panes y los 2 peces representarían más que nada también la comunidad del amor, aquella que se desprende, esa iglesia que vivía así y que se desprendía de todo aunque se quedara pobre, esa iglesia que no le importaba las situaciones, que si no quedaba, esa iglesia, ¿dónde está? Esa iglesia deberíamos ser nosotros, pero ¿dónde está esa iglesia? ¿Qué está haciendo esa iglesia? Nosotros somos la iglesia. Le voy a decir una cosa, esta palabra, al estar estudiando, yo encontraba que el Señor me estaba diciendo, ¿y tú qué estás haciendo, Daniel? Por eso te puse los 5 panes y los 2 peces que están aquí representados pueden ser también, tercer punto, pueden ser los dones y los talentos que te he dado a ti. ¿Tú tienes dones y talentos, Daniel? Y yo decía, Señor, pues es que yo humilde, en mi humildad, soberbia, porque es una humildad soberbia. No, Señor, yo soy muy pobre, yo no tengo nada, ¿qué puedo dar? No, me dice, ¿no acaso te di dones? Pues sí, Señor, y tú lo has dicho, Daniel. ¿No acaso te di talentos? Pues sí, Señor. ¿Qué estás haciendo con ellos? Nos va a preguntar como aquel día que leíamos también acerca de aquellos hombres que tenían sus dones y uno lo fue a esconder. ¿Qué hiciste con ellos? Los otros tienen mucho y el otro lo escondió. Nosotros, ¿cómo estamos? Como iglesia, ¿tenemos dones? ¿Tenemos talentos? Yo digo que sí. Yo creo que sí. Y así como había redarguido yo en esa situación de mis dones y mis talentos, pues dije yo, pues entonces, ¿es insuficiente? Yo creía que sí. ¿Qué puedo hacer yo? Solo tenemos 5 panes y 2 peces.
¿Qué va a hacer para toda esta gente? ¿Yo qué voy a hacer para toda esta gente? ¿Cómo puedo llegar a todas esas gentes? Bueno, pues ahí te va una pandemia. Y ahí tienes las redes sociales. ¿Y ahora? Y ahora la vuelta para atrás, ahora tienes que saber. Entonces, fíjense ustedes, miren, cómo el Señor, Él dice, sí se puede subsanar esto. Tenemos los pases y los panes. Ahora, hermanos, miren, en el sentido del pez, habla acerca de la representación simbólica de Jesucristo, ¿sí? Porque, miren, la iglesia primitiva, ya había muerto Jesús. Mateo está escribiendo para su comunidad, y en ese tiempo, como por el año 80, la comunidad cristiana se componía de muchas células o muchos grupos familiares distribuidos en todas las ciudades. En las casas se reunían bajo un simbolito que era un pez, y en ese pez ponían una palabra, ixtus, así, ixtus, I-X-T-U-S, ixtus, ¿sí? Y esa palabrita que significa pez o pescado, ¿sí? Que significa pescado, era el acróstico de lo que era el antiguo credo cristiano, que era muy simple. Nosotros tenemos 26 puntos de fe, es nuestro credo. Creo en esto, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos que Dios es soberano, eterno, creador, creemos que el Hijo de Dios vino, no de María, sino ya tenía una preexistencia, y ahí podemos decir todos nuestros 26 puntos de fe. Pero en aquel tiempo solo creían en uno. ¿Sabe cuál? Ixtus. Y cada letra de esa palabra pescado simbolizaba 5 cosas de Jesús. Jesús. I. Jesús. X. Christos. Cristo. T. De Dios. Deus. De Dios. U. Hijo. Y la S. Soter. Salvador. Jesús. Cristo. De Dios Hijo, Salvador. Ese era el credo. Ellos solo predicaban eso. No tenían otro credo más que eso. Solo predicaban eso. Vean ustedes qué importante es esto. Entonces ellos, ¿sí? Al estar creyendo en eso, el pan es suficiente. El pan es suficiente. Miren, hermanos, nosotros como iglesia, como todas las iglesias, nuestra meta fundamental, hermanos, debe ser la cena del Señor. Porque ahí en el pan y en el vino estamos viendo los símbolos de lo que Cristo es para nosotros. Y ese pan es suficiente. Ese pan nos alimenta. Ese pan es Cristo. Es un símbolo que reconocemos nosotros. Pero realmente Él dijo en el verso, en Juan capítulo, dice: yo soy el pan de vida. El que me coma no tendrá hambre otra vez. No tendrá sed, dice el que bebe. Ríos de agua viva correrán de su vientre. Entonces, el pan y los peces, hermanos, son suficientes. Son suficientes. La palabra de Dios es suficiente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este pasaje? ¿Cuántas interpretaciones hemos escuchado de ella? Pero hoy, hermanos, es una contextualización de los sucesos que hoy nosotros tenemos y que tienen que ser para nosotros lo mejor, lo más representativo de lo que tenemos que hacer ante las circunstancias. Tal vez entonces, aquí viene lo del tema, tal vez entonces, cuando Dios permite que sucedan cosas, será porque, una, Él quiere actuar. 2, quiere actuar a través de ¿quién? De su iglesia, de nosotros. Y nosotros estamos y tenemos la palabra, tenemos a Cristo, el Evangelio, y tenemos algo, lo más importante de todo, hermanos, lo mejor que Dios nos pudo haber dado después de Cristo, que es lo máximo que nos pudo haber dado, que es la salvación de nuestras vidas, es habernos dado el regalo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el que viene a enseñarnos y a guiarnos, a decirnos cómo hacer las cosas, porque para eso fue enviado, para guiarnos y enseñarnos toda verdad. Entonces, hermanos, nosotros entendamos que allí, en esta palabra que hoy estamos viendo, encontramos nosotros, ¿sí?, la respuesta ante las situaciones y las circunstancias. Cuando Dios permite que pasen cosas, está permitiéndolas porque quiere ver una respuesta de su iglesia. Fíjense bien entonces, hermanos, para terminar aquí, le voy a decir esto. Dice que Él les dijo: tráiganme acá el pan. Entonces lo tomó y lo bendijo. En ese caso hace la veracá, lo que le llamaban los judíos, porque Mateo es un judío, es un rabí de Galilea, que él está enseñándole a su iglesia y le dice: Jesús hizo veracá, lo bendijo. Entonces, hermano, tenemos algo que está bendecido por Dios. Dice la Escritura, lo dice Pablo, dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios. Perdón, ese fue Pedro.
Y Pablo dijo, esta palabra es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir. Entonces tenemos la palabra profética, según Pedro, tenemos la palabra profética más poderosa, hermanos, que podemos tener. Y eso es suficiente. Por eso, miren, cuando Pedro dirige la barca es un hombre como uno de nosotros. Jesús tiene que venir a rescatar la barca, porque los hombres no somos insuficientes, pero con Cristo, con lo que Él nos da, hermanos, entonces nos volvemos y nos tendríamos que volver a una iglesia poderosa, una iglesia que responde ante los males, ¿sí? Dios permite, y entonces la respuesta queda bien clara. Cuando ¿qué hace Dios ante el mal que nos aqueja? Actúa. ¿A través de quién? De su Hijo, de su Espíritu, de su iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede encontrar un hombre? La segunda pregunta es, ¿dónde encuentra el hombre sustento para su vida? Bueno, mire, déjeme decirle. Entonces mandó, verso 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. ¿Recostarse sobre la hierba? Pues no que era un desierto, mas sin embargo, él pone hierba y lo pone, irse y lo recuesta. Fíjese bien lo que está haciendo. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, hizo la veracá, lo bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Qué sucedió en ese momento? Un milagro tremendo. ¿Cuál? Todos compartieron el pan. Todos están compartiendo el pan. Los exégetas más modernos, las ciencias bíblicas biblican que tal vez nosotros estamos poniéndole cosas al verso cuando decimos que multiplicó el pan. Incluso en sus Biblias no dice la multiplicación de los panes, aunque hay algunas que todavía lo digan. Dice alimentación de los 5,000. ¿Por qué? Porque no dice que multiplicó el pan. Más sin embargo, el milagro es este. El milagro es que este acto de amor, este acto hace que se replique en todos. Recuerden, los errores de los ingenieros se caen. Los errores de los doctores se mueren. Los errores de los dentistas se sacan. Pero los errores de los maestros se multiplican. Nosotros tenemos aquí la oportunidad de ver esto glorioso y majestuoso, ¿sí? Cómo nosotros a través de la palabra podemos darla de tal manera que la gente salga bendecida. Y muchos, 5,000 hombres, todos ellos se recostaron. Aquí la palabra nos está enseñando una cosa. Cuando dice que se recuestan, y le voy a mostrar esta, ¿sí? Había 2 formas de comer en estos tiempos de Jesús y más antes, ¿sí? Había una que era los libres. La gente libre comía recostada. Se ponían en un cojín, se recostaban sobre él y ahí comían ellos bien. Comían muy, muy, muy bien. Por eso al recostarse, a lo mejor otro se recostaba del otro lado y por eso estaba cerca. Así se encontraban. Entonces Juan se recostaba en su pecho y oía los latidos de su corazón, porque Juan estaba de su lado izquierdo. Y del lado derecho estaba la persona que más amaba, el anfitrión. Y en la cena del Señor, la persona que más amaba era Judas, de la que estaba a un lado. Era el que más amaba. Y el que lo traicionó, por eso le dice, amigo, con un beso traicionas al maestro. Bueno, esa es otra historia que luego les contaré. Pero lo importante es esto, hermanos, que los libres se recostaban. Y la segunda forma de comer eran los esclavos. Los esclavos comían afuera. Tenían que comer allá en la cocina, tenían que comer en un patio aparte. Y si estaban en la sala, tenían que comer de pie, no podían sentarse. Eran esclavos. Cuando Jesús viene y les dice, dame eso acá, ven, y lo bendijo, le dice, haz que se recuesten todos. O sea, Él está dando libertad, hermanos. Cristo viene a reivindicar al ser humano, al hombre y a la mujer. No más esclavo, no más oprimido, ya sea hombre a la mujer, hombre a hombre, mujer a mujer, ya no más. Todos son libres. Esos hombres que estaban ahí, muchos eran esclavos, muchos eran siervos, muchos eran empleados, muchos eran libres. Muchos de ellos eran gente que conocían, muy inteligente, y había otros que no tenían letras. Mas sin embargo, cuando Jesús dice, recuéstense todos, a todos los está haciendo iguales. Ante Cristo todos somos iguales, hermanos. Ante Cristo, ante la salvación, todos somos iguales. Y esta palabra, hermanos, es importante porque ahora nosotros encontramos que Cristo está alimentando a hombres libres.
¿Cómo sustenta? ¿Cómo, o dónde encuentra el hombre sustento para su vida? En Cristo, hermanos. En Cristo Jesús. En nadie más que en Cristo Jesús. Entonces la iglesia, hermanos, ahora fíjense bien, lo dio Jesús a los discípulos y los discípulos se lo dieron a la multitud. Los discípulos, ya dijimos que representan a la comunidad de fe, que somos nosotros, 12 apóstoles, somos la comunidad de fe, nosotros somos la iglesia, somos los dadores del alimento espiritual, hermanos. Somos los dadores del alimento espiritual. Somos aquellos que vamos a llevarle la palabra como esta de hoy. Pero les digo, hermanos, esta palabra tiene que nutrirme a mí para poder nutrir a otros, para llevarle la palabra a otros, que la entiendan. Esta es la forma que sucede. Ahora, ¿por qué Dios permite las cosas que pasen? Bueno, hermano, lo permite porque Dios quiere de nosotros sacar lo mejor. Y lo mejor es nuestras respuestas ante las actitudes, o ante las crisis, perdón. Nuestras respuestas ante las crisis, ¿cuáles van a ser? ¿De enojo, de coraje y de venganza? ¿O van a ser pacificadoras? ¿O van a ser respuestas de actuar sobre aquellos que están siendo oprimidos, sobre aquellos que están siendo violentados, para darles una palabra que ya nos está a nosotros alimentando, como que dijimos, ¿sí? Una palabra que nos alimenta y que podamos darle a otros esa palabra? 5 panes, 2 peces. La pregunta entonces, ¿esa comida es insuficiente? No lo es, porque fíjense bien lo que dice: y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y cuando dice 12, está haciendo referencia a un número simbólico, y ese número simbólico significa, ¿sí?, que es un número completo. Entonces, no va a faltar, siempre va a haber palabra. Entre más busquemos, más palabra va a haber. Entonces, fíjense cómo Dios permite que ocurran cosas. ¿Para qué? Para que nosotros encontremos. Hermanos, primero que nada, nosotros debemos encontrar lo que Dios hace a través de las crisis. ¿Va a actuar? Claro que va a actuar. No de la forma que nosotros querramos, pero va a actuar. Por lo tanto, hermanos, como conclusión, les digo, lo que pasa hoy es tal vez que Dios permite que sucedan para que nosotros alimentemos a las gentes necesitadas de Cristo, con los dones que se nos han dado, para que ellos, al igual que nosotros, el día de mañana ellos también puedan alimentar a otros, y esos otros a otros, hasta que lleguemos a un número, no 5,000, más. Ese es el milagro del pan. Eso es lo que Dios permite que suceda. Pero, hermanos, definitivamente esto va a suceder solo si nosotros le permitimos a Él que suceda. Que en su corazón, como lo pasó en el mío, haya esa hambre de predicar la palabra, esa hambre de llevarle palabra a otro. Y si alguien en este tiempo, en este momento, se compartió el video y alguien no tiene a Cristo en su corazón, yo lo invito a que busque a Cristo. Lo invito a que haga una profesión de fe y que decida en su corazón seguir a Jesús. Él va a llenarlo. Él es suficiente. Cuando hayas hecho de todo, cuando hayas probado de todo, cuando te hayas gastado todo y hayas visto que todo lo que hiciste no te llenó, prueba con Dios y verás que Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Paz a ustedes.